Hola chicas, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de técnica de masaje. Hoy estamos en la clase número 11, donde vamos a hablar sobre el tema masajes con piedras calientes y con toallas calientes. Bueno, como ustedes ven, el calor es un agente físico muy utilizado en lo que es la terapéutica. También muy utilizado en kinesiología y en fisiatría más especialmente por los aparatos que producen energía en forma de calor para el tratamiento de diferentes dolores, diferentes lesiones, diferentes patologías. El calor es un agente muy importante dentro de la naturaleza, es una forma de energía que poseen todos los materiales, ¿no es cierto? Y al elevar la temperatura, es muy distinto al calor, porque el calor es la energía que poseen los materiales, y al elevar la temperatura, obviamente que las partículas chocan y ahí eh, irradian energía, irradian el calor. Bueno, hay muchas maneras de transmisión del calor. En este caso, la que vamos a ver nosotros, con estos ejemplos de toallas y piedras calientes, es de conducción. O sea, de un lugar de alta temperatura a un lugar de baja temperatura. Vamos a hacer una introducción hablando un poquito del calor, ¿no es cierto? Para ir de a poco metiéndonos en el tema y que sea un poco más entendible. Igualmente, el día de clases, ahí vamos a sacarnos todas las dudas, obviamente, que tengan ustedes referente a este tema. Y otra cosa, antes de empezar, que mi disciplina no es piedras ni toallas calientes, o sea, usarlas específicamente en lo que es toda una terapia, sino se pueden utilizar, en este caso yo las utilizo o las utilizaría al ir viendo y trabajando y leyendo los beneficios que tienen como analgesia, como antiespasmódico, que es muy importante. Tanto como el frío, como vinimos hablando cuando yo les decía a ustedes que en un caso de un esguince, la famosa sigla RICE, reposo, hielo, compresión y elevación. Bueno, en este caso estamos hablando del calor, vamos a hablar de los beneficios que tiene el calor. Ustedes vieron que también, aparte, tiene contraindicaciones. Indicaciones que son para ciertas patologías, ciertos dolores, y tiene contraindicaciones, donde no podemos usarlo. Bueno, el calor es elevar la temperatura, ¿no es cierto?, a un nivel moderado, acelera las reacciones químicas. Como si lo elevamos a un tope máximo, ya no va a haber una aceleración. El calor, como ya habíamos hablado, nosotros tenemos receptores de calor en la piel, ¿no? En todo el cuerpo. Y una temperatura ya superior en un tratamiento, ¿no es cierto?, a 45 grados, ya superior, ya sería muy nocivo. O sea, ustedes vieron que la temperatura normal del cuerpo son 36 grados, 37, y
una temperatura entre 38, 40, 45 grados es lo ideal para un tratamiento. Ya cuando elevamos es nocivo, ya produce dolor, malestar, no va a buscar el efecto deseado. Estos neurosensores o sensores superficiales que tenemos en la piel transmiten el impulso nervioso por vías nerviosas, valga la redundancia, al cerebro. Este ordena al sistema nervioso autónomo que se liberen unas sustancias llamadas endorfinas. Y estas producen la sensación placentera, la sensación de relajación. Y eso es lo que buscamos nosotros con este agente físico. No buscamos para nada que la persona se sienta incómoda, se sienta mal. Bueno, se puede utilizar de muchas maneras. En este caso estamos utilizándolo, como vamos a hablar, con piedras calientes, toalla caliente. Muchas veces se utiliza con almohadillas térmicas, o baños termales, o baños, como estuvimos hablando en la clase anterior, baños de vapor, de sauna finlandés. Eso es calor. Calor seco y calor húmedo, en este caso el baño de vapor, baño romano, baño turco. Pero siempre, obviamente, se utiliza en una manera que no llega a ser nocivo. También el calor tiene una propiedad importante de acelera las reacciones químicas llevadas en el organismo. No tiene una llegada a las fibras profundas del cuerpo, en este caso los músculos de la espalda, músculos de la pierna, donde es una parte donde hay mucha musculatura, sino por intermedio de actos reflejos, como venimos diciendo, que se desarrollan por medio del sistema nervioso. Bueno, también vamos a hablar de los beneficios y las contraindicaciones. Vamos a verlas ahora en unas diapositivas. Vamos ahora a compartirlas. Bueno, acá vamos a hablar un poquito de los efectos fisiológicos del calor. Así vamos entrando al tema que nos interesa. La hiperemia activa, o sea, aumenta la temperatura en la zona, aumenta la oxigenación, el metabolismo local, como estaba hablando recién, que como acelera las reacciones químicas. Al haber una hiperemia, hay una vasodilatación, y obviamente va a haber el caudal sanguíneo va a estar más, no tan estrecho, los vasos van a estar un poco dilatados, ¿no? La musculatura que tienen los vasos. Acuérdense que habíamos dicho, cuando hablamos de músculo, que las paredes, le había dicho yo, por ejemplo, de las arterias, que son las más prominentes en lo que es en fibra muscular lisa, ¿no es cierto?, involuntaria, que una vena, que tiene su capa muscular, pero no tan desarrollada y tan prominente como decía, que las arterias. Bueno, va a haber una vasodilatación tanto en venas y arterias, y obviamente se va a acelerar la eliminación de los desechos metabólicos.
o sustancias de desecho. Acá dice que las endorfinas que liberan, que son liberadas, que estamos hablando de siempre, sistema nervioso autónomo. Porque hay un sistema nervioso central y un sistema nervioso autónomo, que se dividiría en simpático y parasimpático. Por ejemplo, el simpático es el de la huida, cuando prepara el músculo para la huida. O sea, ahí cuando se dilatan las pupilas, se produce un aumento de la frecuencia cardíaca y se eleva la glucosa en sangre, obviamente, estamos hablando de la huida. Y el parasimpático es el que baja todo, baja las pulsaciones. Por eso muchos dicen la mnemotecnia famosa parasimpático, como que frena todas las acciones del sistema nervioso autónomo simpático. Pero sigamos con el tema que nos interesa, que las endorfinas, al haber un aumento en la circulación, se liberan mayor cantidad y son inhibidoras del dolor, producen una sensación de placer, una sensación de relajación total. Y otra cosa, cuando hay una elevación de la temperatura, obviamente hay como veníamos hablando, hay una mayor circulación sanguínea, y eso lleva también que se lleven nutrientes, no se produzca el efecto de isquemia. Isquemia es cuando la fibra muscular no recibe una buena irrigación sanguínea y se produce dolor. Ahí el músculo no recibe, es como si estuviera seco. Vamos a hablar así. En cambio, cuando no llega a estar seco, obviamente, no lo decimos literalmente como dice la palabra, sino, digamos, no tiene una buena irrigación. Y a veces aumenta el dolor. Mismo, por ejemplo, cuando decimos espasmos, famosos calambres, es porque hay una contractura, no hay una buena irrigación sanguínea y obviamente hay una acumulación de sustancia de desecho, en este caso ácido láctico, que es uno de los agentes que produce los calambres. Bueno, después los efectos terapéuticos, relajante, desinflamante superficial, analgésico a través del sistema nervioso parasimpático, lo que habíamos hablado, la liberación de las endorfinas, sedativo en el sistema nervioso central, van a sentir la sensación de tranquilidad, relajante muscular. Ustedes fíjense la diferencia de usar, no sé, un músculo en verano y en invierno. En invierno, por ejemplo, capaz que ustedes se ponen pantalones cortos, la pantorrilla está más contracturada por el frío, hay una vasoconstricción. En cambio, en el verano, no tanto, está más laxa la musculatura. Por eso, el calor en sí, el natural, es un relajante muscular. Bueno, las indicaciones, dónde se usa como método preparatorio y previo de adaptación a otros tratamientos fisioterapéuticos, generalmente antes en una sesión, generalmente antes se da calor
para empezar a preparar la zona del cuerpo que está lesionada y poder trabajar correctamente. En contracturas crónicas y espasmo agudo, por ejemplo, contracturas de espalda, como está en este caso, estamos viendo este pobre señor que tiene espalda baja y media bastante dolorida, bueno, ahí se puede hacer calor. Bueno, esto no nos interesa a nosotros, en refracciones quemadas. Contusiones y procesos reumáticos, ¿sí? Ahí sí, obviamente se utiliza el calor. Por ejemplo, en las articulaciones, si ustedes se dan cuenta, en las articulaciones de los dedos, en la muñeca, en las rodillas, en los tobillos, el hombro, pero sí el hombro tiene bastante fibra, pero al no haber tanta fibra, no solo actúan en un mayor porcentaje superficialmente, sino pueden llegar a la profundidad, no como como el calor que va a tener en la superficie, sino en menor escala. Entonces, se utiliza también en todas las artrosis, osteoartrosis agudas y crónicas. Y las contraindicaciones, vieron que siempre todo tiene contraindicaciones, donde debemos tener cuidado. En este caso, ustedes en el uso de las toallas calientes, piedras calientes, en infecciones o inflamaciones agudas, no se olviden que producen una vasodilatación y en este caso, en las inflamaciones va a haber un exudado importante, o sea, va a haber un porcentaje mayor de inflamación de lo que había antes de poner el agente físico en calor. Pacientes con estados febriles, en pieles sensibles, en heridas, en hongos, en varices, en tromboflebitis. ¿Se acuerdan que era bandera roja también en la aplicación del masaje? En neoplasias, obviamente, en mujeres embarazadas. Pero acá ya diríamos que es a un nivel más de fisiatría, no lo que nos interesa a nosotros, que es las piedras, las toallas calientes. Bueno, y ahora sí, vamos a hablar un poquito de las toallas calientes, el llamado masaje lácteo. Este masaje tiene 4 etapas. Se trabaja con toallas mojadas, ¿no? Calientes en agua caliente. Se trabaja con toallas secas, pero calentadas en un horno especial, que ahora lo vamos a ver. Acá ya la terapista cubrió todo el cuerpo del paciente con una toalla, que es una de las etapas que vamos a ver ahora. Se trabaja con toallas también en la zona del rostro. Desintoxica, los beneficios que tiene, desintoxica, abre los poros, reduce el estrés, muy relajante, muy relajante. Generalmente, ¿se acuerdan que habíamos hablado de spa en la clase anterior?
Bueno, es muy utilizada en lo que es técnica de spa. Eso sería la primera etapa que se divide este masaje. Por ejemplo, en este caso, el paciente se acuesta sobre otra toalla, ¿no? Una toalla seca, una toalla natural, temperatura natural. En la nariz, ¿sí?, se le ponen, se tapa, por ejemplo, en este caso, la terapista le está empezando a pasar en la zona del rostro, una toalla caliente, digamos, no con agua caliente, sino caliente. Y ahora vamos a ver dónde se procede a realizar el calentado de las toallas, que es realizado en seco. Entonces, al paciente se le pone en la zona de la nariz unas gotitas de aceite de lavanda. En la primera etapa. También esto produce, aparte del relax, las glándulas sudoríparas ayudan a que se eliminen toxinas por el calor. Digamos que se abren los poros. Ahora pasamos a la otra etapa. En este caso, se coloca una toalla grande, mojada, en agua caliente, obviamente, cubriendo todo el cuerpo por 5 minutos aproximadamente. Se realizan, en este caso, como está haciendo esta terapeuta, digitopresiones, estiramientos, movimientos relajantes en piernas y dedos. En este caso, fíjense que está haciendo una digitopresión, ¿no?, con esta parte, la zona del trapecio, que obviamente es una de las cuales más se contractura. Ahora vamos a ver, acá, fíjense en esta diapositiva, que está cubierta todo el cuerpo del paciente o la paciente, y en este caso, la terapeuta está haciendo digitopresión sobre la zona de los pies. Esta toalla se coloca 5 minutos. Y es una toalla mojada, obviamente, en agua caliente. Bueno, una vez que pasa el tiempo, en la etapa número 3, porque se acuerdan que la etapa 2 era la toalla grande que estamos viendo, que se coloca. Se retira la toalla, del cuerpo, y en esta etapa, la tercera, se pone otra toalla en el cuerpo,
una toalla enrollada en forma de tubo y se va estirando sobre el cuerpo lentamente. Una toalla caliente pero seca, ¿sí? No mojada como la anterior. En este caso, los poros se van a dilatar por el calor y van a, como dijimos antes, en la etapa 1, al estar ya relajadas las glándulas sudoríparas, por medio del sudor, o transpiración, como quieran decirle, se van a eliminar toxinas por el calor. En la cuarta etapa se retiran las toallas y se realizan maniobras únicamente de roces. Únicamente se van a ir haciendo maniobras tipo fleurage, van a hacer maniobras de estiramiento de fascias, que es tomar, agarre de toma una parte del cuerpo, ¿no? Un segmento de la piel, de la espalda, y con la otra mano estiramos, como si fuéramos a estirar la piel de la espalda, para que se estiren las fascias, lo que cubre el músculo, y ya el cuerpo ya entró en un estado de relajación. No vamos a hacer tampoco golpeteos, nada de eso. Este sistema, considero yo nunca lo usé, pero considero que es más, obviamente, para después de la sesión de masaje. Es más conveniente para eso. Aparte utilizamos el calor, subimos la temperatura de las zonas del cuerpo. Fíjense cuando le pusimos esa toalla húmeda, ¿no es cierto?, en agua caliente, no mojada, estar húmeda, no que chorree agua caliente a diestra y siniestra. No, no. Y la otra toalla que se desenrolla, ¿no es cierto?, después que sacamos la toalla húmeda, es con calor seco, es con vapor. Mismo también, así se calientan las piedras, que vamos a hablar ahora. En un horno, que lo vamos a mostrar, se calienta con vapor y también tiene para calentar con agua caliente, como si ustedes, no sé, pusieran una comida, pusieran fideos, y esos hornos, vamos a decir, para calentar, tienen un termorregulador, que le dan un tiempo. Y ahora vamos a ver las otras diapos, vamos a hablar un poquito del masaje con piedras calientes, ¿no? Así que bueno, ya vimos el método Larkin. Bueno, esto sería lo que es la preparación. Acá ustedes ven las piedras calientes. Bueno, generalmente estas piedras, la mayoría son volcanes. Son piedras, por ejemplo, que se compran, obviamente, y se les llama generalmente piedras ígneas. Hay una clasificación, ¿no?, que se llaman piedras ígneas. Como son piedras volcánicas, vendrían a ser magma, lo que sale del volcán, pero ya enfriado. Después hay otras que le dicen metamórficas, que se forman a partir de otras rocas, y otras piedras que son las sedimentarias,
esas son las que crecen en la tierra. Esas son las que... también se pueden utilizar en forma caliente y forma fría. Acá está el horno, que les decía. Acá las piedras. Acá muestra como si hubiera unos recipientes con aceites. Una pincita donde se tomarían las piedras, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Generalmente, las piedras, como yo les había explicado al principio, tienen su energía, tienen su calor propio. Pero ¿qué pasa? Cuando le elevamos la temperatura, ahí está, cuando le elevamos en sí la temperatura, esas piedras, esa energía liberada, al chocarse las moléculas de sustancia, liberan la energía, que es el calor. Así que, ¿qué pasa? Uno tiene que también saber a qué temperatura están, porque pueden estar muy calientes y a veces hay que dejarla enfriar un costadito, porque podemos, como estaba diciendo al principio, quemar la piel del paciente. Bueno, acá muestra que hay una piedra, la obsidiana, que es de origen volcánico, como yo le dije anteriormente, que es lava que se ha enfriado, que tiene un alto contenido de minerales. Obviamente, que con la misma energía se desprenden esos materiales. Y esta piedra, la obsidiana, es una de las más usadas, por lo que dice el libro de texto, o la opinión de los profesionales. Cada uno tendrá su propia piedra para trabajar, obviamente. Pero esta es una de las más conocidas. Y acá, chicos y chicas, está el famoso horno. Es el horno. Acá está, digamos, el termostato, el regulador. Y acá, bueno, cuando está prendido, el indicador cuando está prendido y cuando uno, en este caso, fíjense que está en la superficie. Se están calentando con el vapor. Se calienta con el vapor. O muchas veces, como yo un día tuve que en una práctica hacerlo, lo podemos calentar también con el mismo agua. Ponemos ahí la piedra en el agua, como les dije recién, como si fuéramos a hervir, no sé, fideo, vamos a decir, o papas, piden papas, que parecen más una piedra. Muy bien, decimos papas. Entonces, eso va adquiriendo un calor, se eleva la temperatura, la temperatura hace que el calor de la piedra se irradie hacia afuera. Entonces, también tenemos que, ya que pusimos el regulador, ¿no es cierto?, en la temperatura, a un tiempo, tenemos que ver también que no le haga nada al paciente y muchas veces tenemos que dejar que se enfríe un poco afuera. Yo por lo menos la vez que tuve que trabajar con este tipo de piedras, tuve que hacerlo así. Y preguntarle al paciente. Acá está otro tipo. Este es el tipo de horno que yo usé. Acá está el regulador, acá es
a la temperatura que quieran hierva la piedra. Esta es una rejilla que hay, ¿eh? Ahí se eleva la temperatura por vapor. Y también, chicos, como estábamos viendo anteriormente, esto, esto sirve también para calentar las toallas. Se pone la toalla acá arriba y se va calentando, ¿eh? Puede ser con el mismo calor, obviamente, del horno, o puede ser, en este caso, la toalla húmeda, puede ser por vapor, ¿eh? Se le pone agua acá abajo y se va calentando también la toalla, ¿eh? La ponemos acá y esto irradia calor. Generalmente, chicos, esta es la colocación de las piedras en diferentes tratamientos. Fíjense que son piedras pequeñas que se utilizan para poner en la cara, en este caso. Podemos masajear con la piedra. Podemos. La presión que va a tener, ¿no es cierto?, sobre la piedra, no va a hacer falta que presionemos tanto la zona. Ya el peso de la piedra, aunque pequeña, ya es suficiente. Como habíamos dicho en varias veces, el paciente tiene que estar tapado. Esto también se hace masajes sobre el rostro. Puede hacerlo en forma circular, muy suave. Generalmente se utilizan aceites. Buscar un aceite de buena calidad para realizar este tipo de masaje. Se coloca también sobre diferentes partes, por ejemplo en este caso en las clavículas, en la palma de las manos. Por ejemplo, en este caso, la terapeuta o el terapeuta está agarrando una piedra pequeña para masajear la zona de bíceps a esta paciente que está acá. También se busca tapar al paciente, como habíamos hablado en la clase pasada que hablamos de PA. Bueno, acá se está poniendo sobre la zona de omóplatos una piedra. Pueden estar en forma estática o también puede uno masajear, como les he dicho anteriormente. Bueno, acá vieron, señora, que está terapeuta, está masajeando con una piedra caliente. Obviamente tiene que tener una temperatura cálida, tanto para el paciente como para el que va a trabajar con la piedra en la mano, ¿cierto? Y acuérdense que se utiliza aceite. Crema generalmente no dice en los libros de texto que se utilice, sino generalmente aceite. Bueno, después, si uno quiere, puede hacer algunos movimientos de roce suave, ¿sí? Muy suave, dígitos presiones, ¿sí? Que va una vez terminado, ¿no es cierto?, lo que es la parte de la terapia de la piedra. Bueno, generalmente yo soy neófito en el tema, pero sí lo que les voy a decir que nunca se pone sobre los huesos. Fíjense chicos y chicas, que está puesto en forma paravertebral, no sobre la columna vertebral, sino en los costados. Yo lo que le decía, soy neófito en el tema, porque muchas veces se habla que
se busca trabajar con los chakras, ¿no? Lo van poniendo en diferentes partes de la espalda y trabajan los diferentes chakras. Yo, obviamente, del tema no voy a hablar porque soy neófito y desconozco lo que es toda la parte de ese tipo de disciplinas, pero conozco la utilización de lo que es piedras calientes. Bueno, acá lo que estábamos hablando, referente que si entre las manos del terapeuta y el cuerpo de la persona a la que se le aplica el masaje manual se aprecia un pequeño salto de temperatura, y la de las piedras calientes, el contraste de calor-frío hace que el organismo reaccione en forma espectacular. ¿En qué sentido? Reacciona de una manera bastante beneficiosa, de lo esperado. Bueno, acá dan un reconto de los beneficios de los masajes con piedra caliente, mejora las funciones orgánicas, elimina el estrés, armoniza la mente, el cuerpo y el espíritu. Bueno, ese es el trabajo que hacen en este caso con los chakras, los expertos en el tema. También acá habla que se pueden utilizar piedras frías y calientes. Las frías son un complemento, mejoran el aspecto de la piel, son estimulantes, hay una vasoconstricción, libera histamina, ¿no es cierto?, que es importante para el dolor, la inflamación, y calman la irritación. Las piedras calientes van a producir un aumento del riego sanguíneo, el aumento del metabolismo celular, una relajación profunda del cuerpo sedante, aumenta el proceso de curación y reparación de tejidos dañados, elimina toxinas. Esto sirve, un masaje de estos o terapia con piedras calientes, que normalmente es beneficioso para personas con estrés, ansiedad, cuando están muy nerviosos, o dolores musculares, en artrosis, artritis, que obviamente el calor los va a ayudar mucho. Es calor seco, digamos así, que es lo que importa. Mismo también cuando ustedes vean una persona con cervicalgia, también lo va a ayudar, sea un poco el calor seco de una piedra caliente, ¿no? Bueno, y después tiene las contraindicaciones que siempre decimos nosotros, como estuvimos hablando, las contraindicaciones del uso del agente físico del calor, que por ejemplo son cardiopatías, diabetes, neoplasias, procesos cancerosos, hemorrágicos, procesos hemorrágicos, hay que tener mucho cuidado. Fíjense que mucha gente lo utiliza a manera de relajación, spa, cosa una cosa de cosmética, de cosmetría. Pero también hay que tener los recaudos. Fíjense que produce mucha vasodilatación, y si la persona sufre de es hipotensa, digamos que sufre de presión muy baja, como está la persona que sufre de hipertensión. ¿Vieron cuando se enoja el abuelo y la abuela dice, viejo la presión, viejo la presión? Bueno, se le sube la presión. En este caso, hay personas que sufren, que tienen la presión por el piso. Por ejemplo, nosotros llevamos una persona, por ejemplo, yo tengo 13, 130, 80, 120, 80, y tengo la presión de estas personas hipotensas, y no sé,
estoy pero del color que tengo acá atrás, estoy blanqueado como pared, pero en eso hay que tener mucho cuidado. Y chicos, yo la verdad que indagando, estudiando, hablando con alumnos también que he tenido en masaje deportivo y trabajan con piedra caliente, vienen en una clase y dicen, Carlos, mirá, la piedra caliente puede servir en baño de contraste, o sea, frío-calor. Es perfecto, porque es un antiinflamatorio. Después de aplicar, obviamente, el tratamiento de crioterapia, hielo, pero es fundamental. Y también el uso de toallas calientes cuando, por medio del vapor y obviamente tal vez sin el vapor. Vieron que yo le había dicho que el horno tiene ese tipo de rejillas de tipo parricita, en vez de ponerle agua abajo, no, directamente dejan que el vapor, ya el calor del recipiente del horno, ya eleve la temperatura de la toalla o de la piedra. Y en este caso, si quieren hacer toalla húmeda, que sea con el vapor, o en todo caso la ponen a hervir, después obviamente la estrujarán. Pero yo creo que con el vapor va a ser mejor. Y con el horno solo, cuando tengan que hacer la tercera etapa de la toalla seca. Creo que son cosas razonadas en el momento de aplicar la terapia. Así que bueno, este es un breve resumen, un raconto de las piedras que se van a encontrar generalmente. La obsidiana, no sé si me habré equivocado el nombre, tanto nombrarla, es una de las preferidas, ¿no? Es una piedra que generalmente son piedras volcánicas que se utilizan más, ¿eh? Que son las que vendría a ser el magma enfriado. El magma es lo que larga en el volcán, vieron eso incandescente, el rojo vivo. Bueno, una vez enfriado lo utilizan para piedra, o si no las sedimentarias que pertenecen a la corteza. Por ejemplo, en el horno, la última, cuando estábamos viendo lo que es el horno para calentar las piedras, eso tenían formas de piedras sedimentarias, ¿no es cierto? No como la otra volcánica que era ya un color negruzco, casi negro azabache. Así que bueno, chicos, ese es el tema de la clase de hoy. Lean también, obviamente, el apunte, el módulo. Quieren indagar en bibliografía que hable de pilas calientes, esto se llama geotermia. Geotermia. Geo de tierra, perdón. Termia, termo, calor. Terapia geotérmica se dice. Pueden indagar, buscar, el que quiera especializarse o seguir lo que es piedras calientes, contáctese, haga un seminario, curso, y si le interesa el tema para ir incrementando. Capaz que estamos tratando una cervicalgia, sí, podemos conseguir una piedra, una sedimentaria, darle calor en un horno o con vapor o calentar la piedra y después quieren envolverla con un trapito, una toalla para que le dé calor. Son cosas de improvisar a veces, ¿eh? Y va a pasar a lo largo de su carrera. Así que, bueno, chicos, si hubo alguna irregularidad durante la clase, las disculpas
que ustedes se merecen. Nos vemos entonces en la próxima clase. Acuérdense que el martes 19:30, no sea, es para el otro martes, primero pasaría para la comisión, o en todo caso, si ustedes se quieren sumar a la comisión del día lunes, no hay ningún tipo de problema. Chicos, queridos de todas las sedes del país, les mando un abrazo grande, que tengan un feliz Día de la Patria, y nos vemos en la próxima clase. Cuídense y Dios los bendiga abundantemente.